Nuestro estudio de la palabra de Dios ahí en el Evangelio según Juan, capítulo 14, versículo 1 al versículo 6, hermanos. Da mucho gusto, hermanos, que somos muchos hermanos los que estamos reunidos hoy en esta tarde, y gracias a Dios que nos permite y nos da tiempo para poder reunirnos como iglesia y poder, hermanos, estudiar su palabra, escuchar su consejo, fortalecernos, como decía el hermano, en su oración. Y de eso se trata, hermanos, el estudio de esta tarde: fortalecer nuestra vida espiritual, fortalecernos espiritualmente. Vamos a leer nuestra estudio ahí en el Evangelio según Juan, capítulo 14, versículo 1 al 6. Dice la palabra de Dios: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, y la verdad, y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Digo que va a ser una meditación, hermanos, para fortalecer nuestra vida espiritual, ya que nos encontramos en un pasaje donde los discípulos del Señor se encuentran con un corazón turbado, y ante esa situación, el Señor Jesucristo, hermanos, aunque el Señor Jesucristo sabe que le queda poco tiempo para ir a la cruz, Él aún así, como amar los suyos hasta el fin, va a tratar y va a dar palabras de consuelo para sus discípulos. Y las palabras de consuelo están basadas, hermanos, en la casa de mi Padre. Ese va a ser el tema de esta tarde: la casa de mi Padre. Y la primera cosa que quiero que veamos, hermanos, es por qué los discípulos, por qué los apóstoles del Señor están en esas condiciones de desconcertados, de perturbados, de desorientados, de desanimados, de no saber, hermanos, qué van a hacer, de no saber qué va a pasar, de no saber qué rumbo van a tomar, de qué van a hacer ante esta situación. Porque ellos se encuentran en esa situación, hermanos, de un corazón turbado. Bueno, porque en el capítulo 13, hermanos, en el capítulo 13, que es un capítulo desde el versículo 1 hasta el versículo 20, que Jesús, el Señor, mostró cómo se debe de servir en el reino, con humildad, y, hermanos, que los discípulos, los seguidores de Cristo, deben de ser siervos. También en ese capítulo 13, del versículo 21 al versículo 33, el Señor Jesucristo declaró unas cosas directas a sus apóstoles. Recordemos, hermanos, que en el capítulo 13 el Señor dejó la gente, dejó las multitudes, y se centró solamente, o se concentró solamente con sus apóstoles, con sus 12 apóstoles, y están sentados ahí en la mesa en el capítulo 13, nada más el Señor Jesucristo y sus 12 apóstoles. Ahí lavó los pies de ellos, ahí les enseñó cómo se debe de servir en el reino de Dios, y que debe de ser con humildad. Pero también, hermanos, ahí vemos, por ejemplo, en el capítulo 13, versículo 21, léalo conmigo, para que veamos por qué los apóstoles están así de turbados en sus corazones. Versículo 13, 21 de Juan, para que veamos lo que hay alrededor de Juan capítulo 14. Dice el 21: habiendo dicho esto, Jesús se conmovió en espíritu
Y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. No, hermano, Jesús le dijo claramente a sus apóstoles, uno de ustedes 12 me va a entregar. Y la reacción de los apóstoles en el versículo 22, entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba, a quién se refiere el Señor, quién es el que lo va a entregar. Incluso, hermano, uno de sus discípulos, dice la Biblia, uno de sus discípulos al cual Jesús amaba, estaba recostado de Jesús. A este pues hizo seña a Simón, Pedro, para que le preguntase de quién hablaba. Y entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? ¿Quién es el que te va a entregar? No, hermano, lo han entendido claramente. Uno de ustedes me va a entregar. Voy a ser muerto, voy a ser entregado. Uno de ustedes, uno de mis seguidores, uno de los que he amado tanto y que lo he amado hasta el fin, me va a entregar. Uno de su confianza, un amigo, incluso, hermano, Lucas dice que Jesús llamaba amigo a Judas. Y está respondiendo y dice, ¿quién, Señor? ¿Quién es el que te lo va a entregar? Versículo 26, respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Entonces, uno de ustedes me va a entregar. Judas Iscariote me va a entregar. Eso tiene a los discípulos turbados su corazón. Turbados, hermanos, no saben qué hacer. Están, hermanos, sin dirección. ¿Qué va a pasar ahora? Si Jesús, a quien hemos puesto toda nuestra confianza, va a ser entregado, en quien hemos depositado toda nuestra confianza, en quien hemos creído, va a ser entregado. ¿Qué va a pasar de nosotros? ¿Y cómo es que Jesús es el Mesías que habíamos esperado? Y luego, mira, hermano, dice el versículo 31, después de que le dijo que él lo había entregar, y luego dijo en el versículo 28, el versículo 27 que había de ser, el 26 que había de ser Judas Iscariote, y ya pasó lo que pasó. Miren el versículo 31. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús, parece ser, cuando hubo salido, parece que Jesús está dejando el aposento alto donde está, donde ha comido la última cena. Geográficamente parece que lo está, ya lo dejó, y dice, entonces cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora está glorificado, es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él, refiriéndose a su muerte. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará a sí mismo. Y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Hablando de su muerte, hermanos, hablando de su momento de ir a la cruz, donde yo voy, ustedes no pueden ir. A la cruz no pueden ir. Ahí está crucificado, colgado de pies y manos, no pueden ir. En ese momento no pueden ir. Y el Señor les está diciendo, hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Nada más me queda un tiempo. Y Jesús sabe, hermanos, y esto nos habla de la divinidad del Señor Jesús, como Hijo de Dios, como Dios mismo, que Él sabe que el tiempo de ir a la cruz le queda un poco de tiempo en esta tierra. Capítulo 12 también lo dijo. Él sabía, hermano, que la cruz lo esperaba. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así lo digo ahora a vosotros. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Por el momento, ellos no podían ir. Y luego, hermanos, Jesús les anuncia su muerte. Voy a morir.
Lo anunció en Mateo 3 veces seguidas, hermano. Voy a ser muerto y al tercer día voy a resucitar. Y luego, terminando el capítulo 13, versículo 36, entonces dice, le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas, Señor? Nosotros queremos saber dónde vas, que nosotros queremos seguirte. Ya saben, el Pedro que pues, siempre primero habla y después piensa. Primero dice: ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, más me seguirás después. Y le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Note, hermanos, un discípulo dispuesto a entregar su vida. Voy a poner mi vida, Señor, porque estoy dispuesto a darlo todo por ti. ¿Y qué tan rápido iba a cambiar, hermanos, ese sentimiento de Pedro? ¿Qué tan rápido iba a cambiar? En unas pocas horas iba a cambiar eso que Pedro había dicho. Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado. Jesús les ha dicho: uno de ustedes me va a entregar. Yo voy a morir. Y uno de ustedes, tú, Pedro, me va a negar. Pensemos, hermanos, en Pedro, pensemos en los hijos de Zebedeo, pensemos en Mateo, que Mateo era un publicano y había dejado, hermanos, su puesto de cobrar en el servicio público. Ahora, aquella persona en la que él había depositado su confianza, en la que había creído, ya no iba a estar en este mundo. ¿Qué iba a pasar con Mateo? ¿Qué iba a pasar con él? ¿Cómo le iba a hacer para regresarse? ¿Dónde me voy a emplear ahora? Ahora aquí, bueno, si tú vas a morir, entonces ¿qué va a hacer de nosotros? Y Mateo diciendo: no me puedo regresar, porque ya no me van a aceptar los publicanos. Y tampoco puedo ir con los judíos, porque los judíos me van a despreciar, porque les he fallado. Y si hablamos de Pedro y su hermano, y si hablamos de Juan, que son pescadores, Señor, hemos dejado nuestras barcas, hemos dejado nuestras empresas marítimas, hemos dejado nuestras redes, ya no tenemos nada. ¿Qué vamos a hacer? Si hemos depositado toda nuestra confianza en ti, y ahora tú dices que vas a morir, ¿qué va a pasar con nosotros? Y esas declaraciones, hermano, tienen turbado a los seguidores de Cristo, a los discípulos de Cristo. Tal vez usted se puede preguntar lo mismo que ellos se pudieron haber preguntado. He dejado muchas cosas por seguir a Cristo. He dejado de hacer muchas cosas por seguir a Cristo, por ser fiel a Cristo. Pero se encuentra en un momento de que turbado, que bueno, ¿qué voy a hacer ahora? Si me regreso a la vida de antes, ¿qué van a decir de mí? Si vuelvo a ser la persona de antes, ¿qué van a decir de mí? También mi familia ya no me va a recibir. Pues tú te fuiste con los aleluya y ahora, ¿qué vienes a hacer acá? Y hermanos, los discípulos se encuentran en esa situación por las declaraciones que les ha hecho Cristo. Y lo que yo quiero que veamos, hermanos, es que ese Cristo que declaró esas cosas no se quedó en la tumba. Ese Cristo que murió crucificado, que fue sepultado, al tercer día resucitó. Para los discípulos en ese momento, hermanos, no era igual que para usted y para mí, porque usted y yo ya sabemos que Cristo resucitó al tercer día, pero ellos lo pudieron haber creído solamente por fe, porque ellos no lo sabían, solamente por lo que Cristo había dicho. Entonces ellos están turbados sus corazones
Y encontramos, hermanos, en el capítulo 14, versículo 1, entonces, cuando el Señor nos ve en esas condiciones, ¿cómo están, hermanos? Aún, ¿cómo los ve turbados, como, hermanos, como cuando estaban en medio del mar, que estaban bien preocupados? El Señor siempre como lo que Él fue para ellos, un consuelo, un guía, un padre que los trata como hijos. Cuando los ve en esa situación, los va a llevar, hermanos, a que ellos puedan tomar un reto. El reto de todo discípulo de Cristo. Porque lo que el Señor le dice es, no se turbe vuestro corazón. ¿Y cuál es el reto? ¿Creéis en Dios? ¿Creed también? Ustedes han confiado en mí, ustedes han confiado en Dios, ustedes han creído en Dios, sigan creyendo en Dios y sigan creyendo en mí. El Padre y el Hijo tienen el control sobre el cielo, sobre el universo, sobre la vida, sobre la muerte. Sigan creyendo en Dios, sigan creyendo en mí. Y es un reto, hermanos, para cuando los discípulos de Cristo se están turbados, se están desorientados por los problemas, por las situaciones. ¿Qué vamos a hacer? El Señor Jesucristo dice, sigan creyendo en Dios, sigan creyendo en mí. La casa de mi, y las palabras para hermanos, para levantar ese ánimo y para levantar ese momento que estaban sus discípulos del Señor, porque les esperaba una gran tarea. Después de que les dé el reto, les dice las palabras profundas, hermanos, como diría a Salomón, como clavo, como las palabras de sus ancianos que son como clavo martillado por un carpintero. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Habían dejado sus empresas, habían dejado todo, y ahora ¿qué va a pasar para nosotros? Estamos en esta situación, uno te va a entregar y otro te va a negar, y fue algo que sucedió, y tú vas a morir, y tú no vas a estar con nosotros ya. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Sabe qué, hermano? Es el único texto en el Nuevo Testamento que encontramos que habla de esa manera el Señor Jesucristo del cielo, como la casa, como la morada del Padre Celestial. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y lo que Jesús está diciendo, hermanos, que el cielo, porque Jesús va al cielo, hermanos, Jesús va a ir al cielo. Ahorita vamos a ver por dónde tiene que pasar, pero Jesús va a ir al cielo, y esa casa que él dice, la casa de mi Padre, se está refiriendo al cielo mismo, a la morada de Dios. Y ahí nos damos cuenta, ¿dónde habita Dios? Habita en el cielo, en la casa de mi Padre, refiriéndose al cielo, hermano. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y hermanos, la Biblia presenta el cielo como una realidad, no como algo, ¿será verdad que existe o tendremos duda? La Biblia presenta el cielo como una realidad. El cielo es una realidad. Por ejemplo, hermanos, cuando nosotros leemos la segunda carta que escribe el apóstol Pedro, el mismo que estaba hablando con el Señor Jesucristo momentos antes de Juan capítulo 14, la casa de mi Padre. Versículo 7. Según Pedro 3:7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora, en los cuales vivimos ahorita, los cuales vemos,
refiriéndose a estos cielos, a esta tierra donde vivimos, estos cielos que alcanzamos a ver, pero los cielos de la tierra que existen ahora, dice el apóstol Pedro, están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Este mundo en el cual usted y yo vivimos ahorita está reservado para el día del juicio y para el día de la perdición de los hombres impíos. Note, hermanos, note. A veces se escoge vivir una vida impía. A veces, después de haber conocido la verdad, decidimos vivir una vida lejos de Dios y una vida, hermanos, sin Dios y una vida de pecado y de maldad, una vida de impío, de malo. A veces las circunstancias de la vida nos llevan a tomar decisiones de dejar a Dios y dejar la vida cristiana y, hermanos, incluso a veces a actuar de una manera impía, de una manera mala. Pero este texto dice, hermanos, que estos cielos y esta tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Lo que usted y yo vemos de las personas que hacen cosas malas y que son impíos, hermanos, que andan haciendo maldad, les espera un día. Les espera un día. Hay un día reservado para ellos. Hay un día, hermanos, que se les va a llegar a ellos, aunque tal vez usted hoy y yo los veamos, hermanos, avanzando materialmente, económicamente, con muchos bienes y con muchas cosas, pero ¿sabe qué? Malamente va a haber un día que les va a llegar su día, el día del juicio. Versículo 8, más, oh amados, no ignoren que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos, estos cielos, pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Este cielo y todo lo que hay en este mundo será deshecho, será quemado. Habrá fuego, hermanos, todo esto será eliminado. Puesto, versículo 11, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, otra vez, hermanos, 3 veces lo dice Pedro, en el cual los cielos, estos cielos que vivimos, esta tierra que vivimos ahorita, encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Esto quedará totalmente quemado, fundido. Pero ahí viene lo que queremos ver. Pero nosotros, dice el apóstol Pedro, hermano, yo creo que a Pedro le quedó bien grabada las palabras de Jesús allá en Juan capítulo 14, cuando están turbados, porque Pedro dice, pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora Dios la justicia. Va a haber un día, hermanos, cuando esto que usted y yo alcanzamos a ver, este mundo en el cual vivimos, estos cielos, esta tierra, será deshecha, será eliminada, y va a venir un nuevo cielo y una nueva tierra. El cielo nuevo y la tierra nueva, donde habita el Padre Celestial. Pedro quiere, hermanos, que sus oyentes no ignoren eso, que este mundo se va a terminar y que después de que este mundo se termine, versículo 13, pero nosotros esperamos según sus promesas el cielo nuevo y la tierra nueva en los cuales mora la justicia de Dios, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad, esfuércense, sacrifíquense, procuren con diligencia ser hallados por Él, por Dios, por
Cristo sin mancha e irreprensibles en paz, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Vivimos, este mundo sigue existiendo, este mundo sigue teniendo vida por la paciencia de Dios, porque Dios está siendo paciente para con nosotros, para que hagamos preparativos, dice Pedro, para que nos preparemos para ese día, para que hagamos preparativos para ir al cielo nuevo y a la tierra nueva, para que hagamos preparativos para vivir en una comunión eterna con Dios. Y esto dice el versículo 15. Y tengan entendido que la paciencia de nuestro Señor. ¿Dónde se muestra la paciencia de Dios, hermano? En este contexto que estamos hablando, ¿dónde se muestra la paciencia de Dios? En que este cielo y esta tierra siguen teniendo vida, que Dios está mostrando su paciencia para con nosotros y para con todo el mundo, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y nos dice, y tengan entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Hermano, Dios no quiere que se pierda ni un alma, ni un alma. Él quiere que todas las almas sean salvas, que todas las personas sean salvas. Como también nuestro hermano Pablo nos ha escrito. Hermanos, pero se da cuenta que este cielo que vivimos y esta tierra y toda esta atmósfera va a llegar un día donde ya no va a existir. Y después de esto solamente va a quedar el cielo nuevo y la tierra. Apocalipsis capítulo 21. El Padre tiene una casa. El Padre Celestial tiene una morada. El cielo mismo. Apocalipsis 21, 1 al 4. Juan dice, hermano, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo, este que estamos viviendo, este es el primer cielo, y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. La razón por la que Juan vio un cielo nuevo y una tierra nueva fue porque esta tierra, este mundo en el cual vivimos, ya no existía. Se acabó, ya no existe más. Y yo, Juan, dice, y así es el texto, y el mar ya no existía más. Y el versículo 2 dice, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada a su marido. Vi a la santa ciudad. ¿Cuál es la santa ciudad? La nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Esa santa ciudad, esa nueva Jerusalén, hermanos, la iglesia de Cristo, la vio descender del cielo dispuesta como una esposa ataviada para su marido, y oyó una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Por lo menos, hermanos, hablando del tabernáculo, vienen dos ideas, una del Antiguo Testamento y otra de Juan capítulo 1, versículo 14. En el Antiguo Testamento, en el tabernáculo de Dios, se levantaba un humo, una nube, donde estaba la presencia de Dios. Se daban cuenta que ahí estaba la presencia de Dios, y cuando el pueblo de Dios miraba esa nube en el tabernáculo de Dios, se postraba y adoraba a Dios.
En Juan capítulo 1, versículo 14, el tabernáculo de Dios vino a la tierra. La presencia de Dios vino visible, físicamente lo pudimos ver. Eso dijo Juan en su primera carta, capítulo 1, versículo 1 y versículo 2. Pero ahora dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios él mismo estará con ellos como su Dios. Una comunión, hermanos. Ya no se va a estar viendo las nubes, ya no va a estar viendo una nube, ya no va a estar viendo una persona, se va a estar viendo a Dios, cara a cara con Dios. La presencia de Dios con su iglesia, ahí va a estar Dios, y Dios, el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Una comunión, hermanos, de Dios con su iglesia, en el cielo nuevo y en la tierra nueva. Y versículo 4. Y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas, la muerte, el dolor y el llanto que se vive aquí en esta tierra, hermanos, los sufrimientos que se viven en esta tierra, pasan. En el cielo no hay más dolor, no hay más sufrimiento, no hay más llanto. El Señor enjugará las lágrimas de todos los cristianos. En el cielo nuevo y en la tierra nueva. Y no, hermanos, que es una realidad. ¿Cuál lo vio? Allá donde está Dios, hermanos. Allá en aquel lugar inaccesible físicamente, allá donde mora Dios, donde está el Padre de nuestro Señor Jesucristo y donde el Hijo está sentado a la diestra de Dios, va a estar la iglesia después de que este mundo se acabe. El cielo es una realidad, no es un cuento de hadas. Y eso debe de animar, debe fortalecer, debe de animar al cristiano. Número 1, a ser fiel a Dios, a consagrar su vida a Dios. Y como dijo el apóstol Pedro, a vivir una vida de santidad a Dios, una vida dedicada a Dios. ¿Dónde vas? Le podríamos decirle al Señor Jesucristo, ¿dónde vas, Señor? Voy al cielo, a la casa de mi Padre. Y Cristo, hermano, en su segunda venida, ahorita vamos a ver, va a venir con un propósito a este mundo. Ya no va a venir como vino antes. Entonces, hermanos, creámosle a lo que la palabra de Dios nos enseña. El cielo nuevo y la tierra nueva, la morada de Dios, el tabernáculo de Dios es una realidad. Y todos los fieles en Cristo van a estar con Él cuando todo esto se termine. Volvamos a Juan capítulo 14. Porque no solamente el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos, en la casa de mi Padre, en la casa de mi Padre, o que existe la casa de su Padre, que es una realidad. El Señor Jesucristo está seguro que va a la casa del Padre. Con esto que acabamos de decir del cielo, miren lo que dice el Señor Jesucristo en el 14:2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. El cielo, hermanos, el lugar donde habita Dios, es un lugar amplio, es un lugar espacioso. Es un lugar donde hay cabida para todos. Está diseñado para que toda la humanidad pueda ir al cielo. Muchas moradas hay. Es un lugar, hermanos, donde hay espacio. Es un lugar que hay lugar para todos, hermanos.
El cielo, hermanos, no está limitado como lo enseñan algunas sectas religiosas que solamente caben 144,000 personas. El Señor Jesucristo dice que en la casa del Padre hay muchas moradas, hay mucho espacio, hay mucho lugar. Hay para todos nosotros y hay para toda la humanidad. Depende de cada uno de nosotros si queremos estar en esas moradas celestiales. Y no solamente dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, no solamente dice que hay espacio, hermano, que hay lugar para todos, sino que también dice, si así no fuere, mira, hermano, las palabras de consuelo, lo que les estoy diciendo porque yo ya lo vi, porque yo ya estuve en la casa del Padre, porque yo ya conozco la casa del Padre. Si no fuera así, yo les hubiera dicho, no hay lugar para todos, solamente para unos pocos. Pero yo ya vi en la casa de mi Padre, ya lo tengo ahí, y por eso les aseguro, dice el Señor Jesucristo, si así no fuere, yo los hubiera dicho. La confianza que el Señor está transmitiendo a sus discípulos. Hay lugar para todos, y lo que les estoy diciendo es, estoy seguro, porque yo ya viví en esas moradas. Cristo, el Hijo de Dios, ha morado y mora en eternidad con el Padre. Y luego dice, hermano, note lo que dice el Señor Jesucristo. Voy pues, les acabo de decir que voy a morir, que voy a partir de este mundo, pero no tienen que preocuparse. Voy pues a preparar lugar para mi partida, mi ida de este mundo. No es para que ustedes se turben, no es para que ustedes se decepcionen, no es para que ustedes estén en ese estado de desconsideración. Me voy para prepararles un lugar para ustedes. Me voy a preparar un lugar para ustedes. Claro, hermanos, que en este momento, para que Jesús tenga que llegar al cielo, tiene que pasar por ¿dónde? Primero tiene que llegar a la cruz. El preparar lugar para sus discípulos incluye la muerte, incluye la sepultura y incluye la resurrección de Cristo. Cristo tiene que pasar por el tormento. Cristo tiene que pasar por el sacrificio para preparar lugar para aquellos que vienen tras de él. Para que usted y yo tuviéramos la oportunidad de ir al cielo, Cristo tuvo que pasar por la cruz. Pero Él fue a preparar lugar para sus discípulos y para todos aquellos que creen en Dios y que creen en Cristo. Y si me fuere, ahí está, hermano, no solamente tiene muchas moradas, no solamente hay un lugar espacioso y que se va a estar cara a cara con Dios, sino que también, hermanos, aquí está el propósito de irse del Señor Jesucristo. El propósito de que el Señor tenga que irse de este mundo y dejar a sus discípulos. Versículo 3. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré. ¿De qué está hablando? Hermano, está hablando de un cielo nuevo, de un lugar celestial, pero también está hablando de que Cristo va a venir por segunda vez. ¿Por quién? Por sus discípulos y por todos aquellos que hayan depositado su confianza en Dios y que hayan creído en Cristo Jesús. Versículo 1. Voy, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. Cristo va a venir por segunda vez, en su segunda venida, y os tomaré a mí mismo. Voy a venir por ustedes. No solamente es que voy a venir, sino que voy a venir por ustedes que han sido fieles, que han creído en Dios, que han creído en mí. ¿Con qué propósito?
para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El Padre y el Hijo quieren compartir su casa, su hogar celestial con la humanidad, con usted y conmigo, con todos aquellos que han creído en Dios y que han creído en el sacrificio de Cristo Jesús a través del Evangelio, y que se han mantenido fieles aún en los momentos difíciles, cuando han habido momentos de turbación, momentos de hermanos, de desorientación, de no saber qué vamos a hacer, de que nos sentimos muy mal. Por eso va a volver el Señor Jesucristo. Entonces, la muerte de Cristo no debería de causarles turbación en el corazón, porque la muerte de Cristo tenía propósito: preparar el camino hacia la eternidad, que Cristo volviera por segunda vez y que Cristo volviera por sus discípulos para llevárselos al cielo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. La promesa de Cristo para sus discípulos: preparar un lugar para ellos, va a venir por segunda vez, va a volver otra vez por sus discípulos y va a llevarlos. ¿Lo creen, hermano? Hermano, esta verdad, cuando penetra nuestra mente, cambia nuestra vida. Porque vivimos, como dijo el apóstol Pedro, como peregrinos y extranjeros. Porque vivimos, hermanos, dedicándonos a Dios. Porque vivimos consagrándonos a Dios. Porque vivimos sin miedo, hermanos, a lo que va a pasar mañana. Porque vivimos, hermanos, ahora sí, sin afanes, no querer tener y tener, sino que vivimos siempre tratando de agradar a Dios y esperando la segunda venida de Cristo. Recibir esa promesa de que Él hizo, que va a venir otra vez por sus discípulos y lo va a llevar a donde Él está en este momento, que es el cielo mismo, a la casa del Padre. Y ustedes, le dice el Señor Jesucristo hablando a los discípulos, y ustedes saben a dónde voy. ¿A dónde iba, mi hermano? ¿A dónde iba el Señor Jesucristo? Era la pregunta: ¿a dónde iba? A ver, ¿dónde iba el Señor Jesucristo? Ustedes saben dónde voy. ¿Dónde dijo que iba el versículo 2? La casa de su padre. Voy a la casa de mi Padre. Ustedes saben, porque les acabo de decir que voy a la casa de mi Padre. Y ustedes saben el camino. ¿Y cuál es la respuesta cuando los discípulos de Jesús tienen el corazón turbado? Versículo 5. Le dijo Tomás: Señor, ¿no sabemos? ¿Cómo no vas a saber, Tomás, si te acabas de decir que voy a la casa de mi Padre? No, hermanos, cuando los corazones están turbados, cuando estamos desorientados, cuando estamos preocupados, no aprendemos a escuchar las palabras del Señor. Después de que hemos escuchado estas palabras del Señor en esta tarde, nuestros corazones tienen que ir consolados, no turbados, sino consolados, sabiendo que Cristo fue a preparar un lugar para nosotros allá en la eternidad. Saber que Cristo va a venir por segunda vez. ¿Cuándo va a venir el Señor Jesucristo, hermano? ¿Cuándo? ¿Podrá venir hoy? Probablemente. Usted y yo, hermano, debemos de vivir cada día esperando la segunda venida de nuestro Señor. Esa es la esperanza del cristiano. Esas son las promesas del Señor Jesucristo. Voy a venir por segunda vez. Voy a venir otra vez. Una promesa que hace 2000 años hizo el Señor y que se puede cumplir hoy, hermano. No sabemos, dijo Tomás. ¿Saben que Tomás es muy incrédulo? No sabemos dónde vas.
¿Cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús dice, yo. No, hermano, sabemos que la frase yo se repite varias veces, 7 veces en el Evangelio según Juan. Yo soy la luz del mundo, yo soy el pan de vida, yo soy la vida verdadera, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Pero noten cómo Jesús enfatiza, yo soy el camino. ¿El camino a dónde? El camino al cielo, el camino a la casa del Padre, yo soy el camino. Lo que Jesús está diciendo, que los discípulos de Él tienen que seguir su ejemplo, tienen que vivir como Él, tienen que andar como Él andó en esta tierra. Porque Él ya les mostró cómo se debe vivir y los discípulos tienen que estar dispuestos aún a ir a la muerte. Porque el camino que Cristo muestra, el camino del sufrimiento, uno tiene que pasar por ahí antes de llegar al cielo. Yo soy el camino. Yo soy el camino. Hermanos, la vida que Cristo vino a vivir, la forma de vida de Cristo en esta tierra, es lo que Cristo nos está mostrando, nos está enseñando para que nosotros sigamos su ejemplo y que vayamos por ese camino. Y dice la palabra de Dios, nadie viene al Padre sino por eso la religión, por eso la iglesia de Cristo, la iglesia verdadera. Hermanos, debe de llenarse de confianza, de saber que estamos en el camino que nos lleva a la eternidad, a la casa del Padre. Porque esta religión cristiana es única y es verdadera. ¿Ustedes conocen el camino al cielo? Cristo es el camino. Los discípulos de Cristo tienen que seguir el ejemplo de Cristo, tienen que seguir las pisadas del Maestro, tienen que vivir como vivió Cristo en esta tierra. Hermanos, usted y yo tenemos que seguir ese mismo ejemplo de vida de nuestro Señor Jesucristo y estar dispuesto al sufrimiento para llegar a la casa del Padre, que es el cielo. No se turbe vuestro corazón. Ahí está el reto. Creed en Dios, creed también en mí, Jesús. Depositemos nuestra confianza en el Señor. Creamos en las palabras de nuestro Señor. Confiemos en las palabras de nuestro Señor. Confiemos en lo que Él ha dicho, que va a venir otra vez. Va a venir para llevarnos a la eternidad. Hermanos, que el tiempo que tengamos en esta tierra sea un tiempo dedicado para servir, para honrar y para consagrarnos a nuestro Dios. Dios les bendiga.